10 mandamientos nos dejó Dios. 99 ovejas dejó el buen pastor para salvar una perdida. 8 días duraba la fiesta de los tabernáculos para el pueblo de Israel. 7 días fueron los que Dios necesitó para hacer toda la creación. Al día 6, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. 5 panes y 2 peces fueron los que Jesús multiplicó y dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 4 son los evangelios que narran la vida de nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas deben permanecer: la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos debe ser el amor. Nadie puede servir a dos señores. O se sirve a Dios o se sirve a las riquezas. Dios es uno y no hay nadie más que Él. Desde el inicio de la humanidad, el hombre está lleno de preguntas que quiere resolver. Y sabemos que tú no eres la excepción. Por eso, en este programa, el pastor David y la pastora María Cristina están listos para dar respuesta a todas esas preguntas a la luz de la palabra. No te quedes con la duda y conéctate a este sábado de Preguntas y Consejos. Ya estás aquí, quédate y no te desconectes. La familia, al igual que la iglesia, es una institución creada por Dios y en los últimos tiempos ha sido una de las más atacadas. Pero la palabra promete que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Por eso el pastor David y la pastora María Cristina han destinado este tiempo para traer luz y verdad bíblica a la familia de hoy. Si tú tienes alguna pregunta, necesitas un consejo u oración en tu área familiar, escríbenos al living.wcc@gmail.com o al número de WhatsApp +1 469 688 6702. Nuestros pastores estarán respondiendo a todas tus inquietudes. Pastor David, pastora María Cristina, gracias por este tiempo. Bienvenidos. Dios les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes, todas las personas que nos acompañan en este precioso y maravilloso programa para la familia. Muy contentos de poder estar una vez más, un sábado más, compartiendo de la palabra, de la guianza, de esos consejos maravillosos que Dios tiene para nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias. Y bueno, qué mejor que hoy poderlo compartir con mi esposo, mi compañero de vida, mi vida. Dios te bendiga. Gracias, mi amor. Gracias y a todos ustedes. Dios les bendiga. De verdad, estamos encantados, fascinados por la oportunidad que Dios nos da, de verdad que sí, de poder compartir este momento con cada uno de ustedes. De verdad que es una alegría increíble poder edificar y ser un instrumento en las manos de Dios para edificar la vida y los hogares de muchas personas. Así es, y bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que este sea un espacio y un tiempo donde Dios nos hable. Y si de pronto alguno de los que hoy nos está viendo dice, yo quiero escuchar la voz de Dios, pues qué lindo que le puedas decir, Señor, háblame. Y que este programa, este espacio y esta palabra que tú tienes para mí sea una palabra exacta y sea una palabra directa de lo que hoy necesitas escuchar. Padre que estás en los cielos en esta hora, Dios mío, yo te doy gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das una vez más de poder estar aquí, Señor. Gracias
por tu palabra, por tu consejo, por tu socorro, por tu ayuda, Señor. Yo te pido que seas tú hoy ministrando, hablando, Señor, pero que todas aquellas personas que en especial hoy te están pidiendo un consejo, una palabra, te están pidiendo una guianza específicamente, Señor, seas tú hablándoles a ellos y revelándoles tu voluntad para que les vaya bien, para que puedan ver tu gloria, tu gracia y tu poder. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, y hoy tenemos un tema extremadamente importante. Y usted dirá, ¿pero por qué es tan importante? Ya vamos en el libro de Esther. Ya estamos en el libro de Esther y hemos visto verdades que yo creo que son increíblemente poderosas para nuestro hogar. Pero hay algo que me llama mucho la atención, mi amor, y es que como padres debemos reconocer, yo soy hijo de pastor y conozco también muchos hijos de pastores y me he dado cuenta de que debemos de reconocer que nosotros o muchos de los padres no preparamos bien a nuestros hijos para enfrentarse con el mundo. Sí, es verdad. He visto muchos hijos de pastores que lastimosamente no quieren ir a una iglesia. Están en el mundo, están en las drogas, están rebeldes, como los hijos de muchas personas cristianas que un día los llevaron a la escuelita bíblica y que no solamente crecieron en hogares cristianos, sino que tuvieron el conocimiento de Dios, pero que nunca tuvieron las herramientas para enfrentarse al mundo. Y lastimosamente el mundo los absorbió. Totalmente. Y yo creo que ahí es donde muchos cristianos fallan. Se preocupan por la salvación de sus hijos, pero fallan en darle las herramientas y cuando se enfrentan al mundo, vemos vida de que no están preparados. Y el mundo los absorbe, el mundo los vende. Se los come vivos, como dicen por ahí. Y hay una frase, ahora que nosotros somos padres de dos preciosos hijos, pero que ya uno de ellos es casi adolescente. Un día yo estaba orando por David y en medio de mi oración, como que el Espíritu Santo me revela una palabra que nunca la había percibido de esa manera. Y es la fe que vence al mundo. La Biblia dice que nos ha dado una fe y nuestra fe es una fe que vence al mundo. Y eso tomó para mí un sentido tremendo porque nosotros tenemos que darle a nuestros hijos una fe que vence al mundo. Pero resulta que muchos padres le están dando una fe que es débil, que es vencida por el mundo, porque el mundo coge y sobrepasa la fe que ellos tienen y los mundanaliza. Y aquí es donde vamos a ver hoy cómo instruir a nuestros hijos con una fe que vence. Y yo creo que es supremamente importante, mi vida, como tú lo estás diciendo, este tema, porque es que como padres no solo nos debemos preocupar por darles, como muchos de pronto lo hacen, la comida, el techo, el vestido, que es un deber como padres que debemos tener, sino también como padres cristianos la responsabilidad, tanto ante Dios como ante la sociedad, de poder de verdad levantar muchachos con esos principios, con esa integridad, con esa ética, con esos valores y como tú bien lo estás diciendo, mi amor, con esa fe que puede vencer al mundo y no que el mundo los vence con facilidad. Yo creo que esto es un secreto que hoy Dios nos va a hablar porque en todas las consejerías, mi vida, que hemos tenido de parejas, de padres, muchos se acercan bastante preocupados. Es más, muchos hasta dicen, no, es que me va a cambiar de país porque es que la educación, porque es que la situación, exacto. Y ahí es donde miramos que muchas veces no es el lugar, muchas veces no es donde nos encontramos, sino lo que nosotros propiciamos y les impartimos a ellos como nuestros hijos. Esto es algo muy importante, mi amor, porque muchos, como tú lo dices, muchos están preocupados por la educación en América. Ay, es que la educación, me voy para Colombia. Terrible, sí. Resulta que en Colombia están igual o peor y en muchas partes del mundo porque el diablo es el príncipe de este mundo. Quiere decir que donde vayan van a encontrar maldad, van a encontrar desafíos y nuestra fe tiene que vencer esos desafíos porque es la fe, nuestra fe,
que vence al mundo. Así es. Y ese fue el caso de una mujer llamada Esther. Y Esther, en el capítulo número 2, porque ya entramos al capítulo número 2 de Esther, Esther la vemos como una mujer muy preparada y muy capacitada, y aunque fue adoptada, Su tío Mardoqueo se preocupó de tal manera de que no solamente tuviera unos principios tan arraigados en la fe de Dios y del judaísmo, pero también con las herramientas tan firmes del mundo, que con su fe venció al mundo, que con su fe logró salvar a un pueblo de la aniquilación total y de la muerte. Y yo creo que hoy vamos a estudiar este punto de cómo hizo Esther para poder, y cómo hizo Mardoqueo para poder formar a una mujer que con su fe venciera al mundo. Y es que por sí yo creo que hay algo grande, y así muchas veces dicen, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Yo creo que detrás de un gran hijo hay unos grandes padres, y yo creo que eso es algo que nosotros debemos de mirar y de admirar también, porque aquí vemos a este hombre Mardoqueo, de verdad, muy, muy ejemplar. Y leamos lo que dice. Claro que sí. Esther capítulo número 2 dice de la siguiente manera: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, porque hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Aquí está la clave. ¿Sabes por qué? Porque entre todas las mujeres, esta mujer no era persa. No era persa. Era una mujer judía. Sí. Fue adoptada ¿por quién? Mardoqueo. Por Mardoqueo. Pero resulta que esta mujer judía, que aunque todavía no revela su naturaleza judía, sí revela su gran educación, que hace que esté por marca la diferencia de todas las demás mujeres. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando en el versículo número 12 que estabas leyendo, y en el versículo más adelante, y ahorita que estabas leyendo, ¿cuál era el versículo? El versículo número 9, mi amor. 9, exacto. Que dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, porque hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque Esther conocía las leyes persas. Una mujer persa se tenía que ataviar por 12 meses y prepararse con ungüentos, con una serie de cosas que era un ritual, unos baños de luna,
Sí. Porque la ley persa exigía que la mujer se mantuviera supremamente atractiva y se preparara, que era casi un ritual sagrado para el rey. Y lo más tremendo es que en estos 12 meses de preparación, de costosos aceites femeninos y de todo lo que las mujeres hacen para... Menjurjes femeninos. Exacto. Ella tenía pleno conocimiento y saber de las preparaciones. Ajá. Eso demuestra educación. Quiere decir que había sido educada en normas persas que no todo el mundo conocía, sin perder el temor a Jehová. Yo creo que esto es supremamente interesante. Sí. ¿Y por qué lo digo yo? ¿Por qué digo yo esto? Porque muchas veces los padres, todo es pecado. Sí. Hasta estudiar es pecado. Y yo veo aquí un Mardoqueo que fue capaz de enseñarle las leyes persas sin perder su identidad como hija de Dios, como judía. Le enseñó las leyes del mundo. Sí. Le enseñó cómo vivir en el mundo y cómo desenvolverse. Cómo desenvolverse en un mundo de la moda. Belleza. De la belleza. Muchas cosas. Porque es que aquí estamos de moda, belleza, alimentación, sin perder Sus principios y su temor a Dios. Yo digo que muchos cristianos, o por lo menos en mi caso, todo era pecado. Se volvieron tan religiosos, tan fanáticos, que ver televisión era pecado. Yo me acuerdo que por eso mis hermanas, la mayoría nunca terminaron universidad. Porque me acuerdo tanto que cuando una de mis hermanas, salió esto de la universidad, llegó llorando. Llegó llorando diciendo, no, esto es muy duro, el diablo está en todas partes. Es la hora de que la mayoría no son educadas en profesionales. Qué poderoso mensaje el que estamos recibiendo en este momento. Si nos ponemos a analizar lo que el pastor nos está enseñando por medio de la historia de Esther, es algo que podemos aplicar en nuestras vidas. Y me parece muy bonito eso que enseñaba acerca de cómo Mardoqueo permitió que Esther fuera una mujer preparada para poder enfrentarse al rey, para poder presentarse ante el rey. De hecho, yo creo que Mardoqueo, cuando estaba criando a Esther, ni siquiera sabía para qué la estaba preparando. Él solo la formó en los principios y conocimientos de su pueblo, pero también en los conocimientos y principios de la palabra de Dios. Y cuán importante y cuán bonito es eso. Nosotros debemos ser hombres y mujeres que se preparan en principios y valores de la palabra de Dios. ¿Para qué? No sabemos a dónde nos va a llevar el Señor el día de mañana. No sabemos cuál es el propósito que Dios quiere desarrollar y formar en nosotros el día de mañana. Si tú te pones a pensar, ¿por qué estás en el trabajo en el que estás? ¿Por qué estás en la universidad en la que estás? ¿Por qué estudias esa carrera que estás estudiando? ¿Por qué ejerces esa función o esa labor que estás ejerciendo? Tú de pronto no conoces el propósito, pero Dios sí conoce el propósito. Y Dios sabe por qué te tiene en ese lugar o por qué te va a llevar a ese lugar donde estarás el día de mañana. Lo importante es que estés formado en la palabra de Dios. Y eso hemos creído en Living Word Christian Center. Hemos creído que debemos ser hombres y mujeres formados en la palabra de Dios, pero que también que capaciten y formen a otros hombres y mujeres en la palabra de Dios. Cuando nosotros pensamos en ensanchar y en crear un espacio nuevo, más grande, en donde puedan venir más personas y en donde en el futuro podamos tener una escuela bíblica para formar predicadores, pensamos en eso. Pensamos en lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Nosotros hoy en día nos estamos preparando, muchos de nosotros, pero sabemos que el día de mañana el Señor hará cumplir su propósito en nosotros. Por eso quiero recordarles nuestra nueva ubicación. Estamos en el 12301 de Magnolia Street, Garden Grove 92841. Aquí siempre estaremos esperándoles con los brazos abiertos. Ustedes saben, aquí somos una familia que estará siempre feliz de recibirlos, de orar por ustedes, de compartir la palabra de Dios con ustedes.
Recordemos que en Living Word Christian Center tenemos un propósito y es hacer del cielo el destino para todas las personas que lleguen a nuestra vida. Y todas las personas que Dios vaya a traer a este lugar, a Living Word Christian Center, serán formados en los principios y los valores de la palabra, así como Mardoqueo formó a Esther. Hay algo en esta historia que me impacta muchísimo, que me gusta mucho, y es un versículo precisamente que se encuentra en Esther. No sabes para qué tiempo te ha traído el Señor. No sabes para qué tiempo Dios te está preparando. Tú no sabes qué es lo que tendrás que enfrentar el día de mañana. Pero de algo sí debemos estar seguros, y es que no podemos enfrentar nada si no es con la presencia del Señor y sin el conocimiento de la palabra en nosotros. Como hijos e hijas de Dios debemos estar enfrentados en la palabra. Por eso nosotros aquí en Living Word Christian Center sabemos que una buena formación bíblica preparará a hombres y mujeres para el día de mañana. Una buena formación bíblica levantará generaciones de gloria, levantará a hombres y mujeres preparados, capacitados para enfrentar cualquier ataque del mundo. A Esther el Señor la formó y la preparó por medio de su tío Mardoqueo para enfrentarse al rey y así poder salvar una nación. Tú eres un hombre y una mujer que necesita ser formado. Por eso creemos que cada vez que te conectas a nuestros discipulados, que te conectas a nuestras noches de ministración o a nuestros programas en Radiación, aquí nosotros sabemos que cada vez que compartimos una palabra, esa palabra te formará y te forjará para el futuro, para que tú también se la enseñes a tus hijos, para que tú también se la enseñes a tus hijas. Hay algo muy curioso en el libro de Esther, y es que mucha gente lo ve como un libro romántico, pero no tiene nada que ver con el romance. Este libro trata, aunque es un libro en donde no se menciona a Dios en ninguna parte, este libro trata total y exclusivamente acerca de Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque nada de lo que suceda en el mundo o en nuestras vidas está ajeno a Dios. Él, por medio de Esther, nos muestra su soberanía y nos muestra que Él es quien orquesta y forma todo lo que nosotros vamos a tener que enfrentar. Tanto las cosas buenas como las cosas no tan buenas, o las cosas complejas y complicadas. Detrás de todo está Dios. No quiere decir que Dios te envíe cosas malas, porque no es de esa forma. Pero sí, Él está detrás de esos momentos difíciles, sosteniéndonos y ayudándonos para que nosotros podamos enfrentarnos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos precisamente eso, la palabra de Dios en nuestros corazones. Así que siempre levantémonos a creer que el Señor nos llevará de lo poco a lo mucho, de menos a más. Aquí en Living Word Christian Center siempre buscaremos la buena formación bíblica, siempre buscaremos que el Señor crezca en nosotros, el amor por Él, el amor por la palabra. Y nuestro mayor sueño es poder capacitar hombres y mujeres desde los principios bíblicos para que sepan enfrentar el mundo. Y bueno, yo quiero invitarles para que no se pierdan lo que viene a continuación, pero primero vamos a ver unos anuncios importantes antes de continuar con esta valiosísima enseñanza que están compartiendo el pastor David y la pastora María Cristina el día de hoy. Preguntas y consejos. Ya estás aquí, quédate y no te desconectes. Cuando escaneas el código QR del ministerio Living Word Christian Center, entras a un mundo virtual increíble. Podrás navegar por nuestra página web. Tener conectividad con el ministerio por nuestra aplicación. Escuchar nuestra emisora Living Radio todo el día. Ver nuestro canal Living TV las 24 horas y disfrutar de su fantástica programación.
Saber más del pastor David Gómez y su familia, siguiéndolo, suscribiéndote y buscándolo en sus redes sociales. Realizar todos tus aportes y donaciones sin moverte de tu casa, de tu oficina o de donde quiera que estés. Todo esto y mucho más en un solo lugar, con un solo clic. Con tu celular, escanea nuestro código QR, sé parte de la familia Living y no te arrepentirás. Preguntas y consejos. Ya estás aquí, quédate y no te desconectes. Bueno, y gracias le damos al Señor que acabamos ya de continuar con este precioso tiempo y aprendizaje acerca de cómo preparar a nuestros hijos para enfrentar este mundo. Porque muchos, incluyéndonos de nosotros, muchas veces tratamos de educar, tratamos de hablarles, tratamos de hacer las mismas cosas que de pronto hicieron con nosotros. Y mira, y yo sé que muchos estarán diciendo, ay pastor, pero es que qué mundo tan pecaminoso, qué mundo. Mire, el pecado es el pecado. El pecado no cambia, pero sí han cambiado sus formas, sí han cambiado sus estrategias, sí han cambiado sus métodos. Pero también cambia la manera de enseñarlos y la manera de aplicarlos. Exacto, y yo creo que la pandemia fue uno de los momentos de pronto en la historia donde nos demuestra que los métodos tienen que cambiar, porque de pronto anteriormente estábamos acostumbrados a una educación personalizada y ahora nos damos cuenta, o después de la pandemia nos dimos cuenta que ya la educación se podía hacer virtual, y mire que siguió la educación, pero los métodos fueron diferentes. Yo creo que es importante que entendamos esto, porque para poder educar a nuestros hijos en estos tiempos debemos entender que los tiempos han cambiado. Sí, señor. Eso es algo que los padres no quieren entender, que los tiempos han cambiado. Y hoy estamos educando. El problema de los pastores es que están educando a los hijos de esta generación como ellos fueron educados. Y hoy tenemos pastores de 70, 80 años tratando de educarlos, sí, con la palabra de Dios, lo cual es vital. Yo creo que nunca nos podemos salir de la palabra, pero la palabra no está siendo relevante a los tiempos de hoy, a las maneras de hoy. Y tenemos unos tiempos donde la droga antes era un delito, hoy la están legalizando, sí, donde hoy antes ver una persona homosexual era una cosa atroz, donde hoy ya es normal, especialmente en el sur de California, en California y en muchas otras partes del mundo. Sí, entonces resulta que hoy el mundo les ofrece una variedad de cosas distintas a lo que el mundo nos ofrecía a nosotros y ahora a nuestros padres. Entonces lo primero es que tenemos que ser entendidos en los tiempos. Amén. Yo creo que una cosa que Mardoqueo entendió es que Esther iba a estar en un mundo persa. Y entendió eso, y ella pudo estar en el medio de ese mundo persa sin perder sus valores y sus condiciones. Y yo creo que si entendemos que los tiempos han cambiado y que es necesario no criar a nuestros hijos como fuimos criados nosotros, sin cambiar la verdad, porque no podemos cambiar la verdad, sin cambiar los principios, porque los valores, cambian, los la métodos, ética, pero los métodos y las maneras sí pueden cambiar. Entonces yo creo que eso. Lo segundo es exponer a nuestros hijos en las cosas de este mundo, y yo creo que es una palabra que tiene que ser entendida, porque muchos dirán, uy pastor, o sea, ¿cómo así que exponerlo? O sea, que usted me está diciendo que mis hijos tienen que pecar, participar del pecado para poder entender lo que es el pecado. No, yo no estoy diciendo esto. Cuando yo hablo de exponer a nuestros hijos, no quiere decir que ellos tengan que participar en el pecado, sino que como padres debemos de hablar con ellos y debemos de ayudarlos a entender los peligros y la vida a la cual ellos se enfrentan. Exponer yo creo que es hablar del tema. Hoy por hoy, estos temas como la drogadicción, el sexo,
las tribus urbanas que hoy se presentan. Lo que se suscita y lo que en se el está mundo. suscitando es un tabú para los papás. Para muchas para familias. Un papá, para una mamá, hablar del sexo, hablar de lesbianismo. No se toca. No, eso no. Y se lo dejan a las iglesias donde las hablan. O a las escuelas. Hermano, o a las escuelas, o a las iglesias donde, con todo respeto, se habla de una manera, hermano, eso es del diablo, eso es satánico. Y aunque es satánico, nunca se le enseña algo relevante al niño y cómo enfrentar eso, porque lo va a tener que enfrentar en su escuela. O se lo dejan a la escuela, que es peor, donde le van a decir que eso está muy bien. O a los amigos, donde lo van a perder. Y yo creo, mire, si algo de pronto se lo digo yo como joven, que como bien lo dice el pastor, ahí sí como dicen, un testimonio acá real, porque yo fui una de las que fue a una iglesia donde a mí me decían, todo es pecado, todo es malo, pero no hubo una explicación, no hubo las herramientas de pronto que me enseñasen cómo de pronto afrontar ciertas de pronto cosas. Y resulta que yo salí de un colegio cristiano y me voy a la universidad, y la universidad para mí fue un choque durísimo, no solo fue para tus hermanas, para mí fue un choque durísimo, de verdad. A mí la universidad me pareció supremamente terrible, pues porque empecé a ver las drogas, el sexo, etcétera, etcétera, y todo, digamos, lo que le mostraban a uno. Porque nunca te expusieron a un mundo y te prepararon para verlo. Pero lo más duro de todo, digamos, y que yo le contaba a mi esposo de pronto en algunas ocasiones, es verme enfrentada, por ejemplo, a muchachos que me decían, bueno, ¿y por qué la pornografía es pecado? Bueno, ¿y por qué la masturbación? Si los doctores hablan y esto y lo otro, y quedaba yo como, ahí sí como dicen en mi país, paniqueada, porque yo decía, no sé, o sea, no sé qué responder, porque nunca me prepararon, no me dieron las herramientas, pero sí me dijeron pecado, 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 pero nunca me enfrentaron y me dijeron, vea, esto es lo que puede suceder, y la Biblia, porque la Biblia es un manual de verdad hermoso, donde hay respuesta para absolutamente todas las cosas. La exposición de estas cosas es supremamente importante. Exponer estos temas, hablar de estos temas, hablar de cuántas drogas hay, qué hacen en el cuerpo. Y que es que no solo es la universidad, ya es del high school. Una de las cosas que mis hijos, David sale de un colegio cristiano ahorita y se va a una high school que es pública, porque teníamos nosotros el dilema de seguir en un colegio cristiano o exponerlo a una high school que es pública. Yo le decía a mi esposa, yo creo que vamos a exponerlo a la high school con los principios cristianos, porque este mundo va a tener que enfrentarlo y va a llegar un momento en que no vamos a estar allí. Y yo quiero prepararlo para cuando no estemos allí. Le decía yo a mi esposa. Y entonces empezamos a tocar temas, y uno en un colegio cristiano, imagínense, y me sale uno con uno de los dos niños que es el 69. Y en el carro, 3 hombres. Pues yo tuve la oportunidad de explicarles. Y le dije, mire, yo les dije, en el Kama Sutra, que es un libro de esto, los hindúes empezaron a mirar las posiciones sexuales, y empecé a explicarle, y le empecé a explicar lo que era y cómo era y por qué y esto, y empezaron, y yo les dije, y todo empecé, y luego lo cogí con la Biblia para que ellos tengan un entendimiento y no cojan en el colegio y ahorita les dañen la cabeza y los pongan a morbosear y los pongan a hacer y les retuerzan la mente y esto. Entonces yo los expuse y bíblicamente los cogí y los traje a que conocieran una verdad. Esa verdad los hiciera libres y los hiciera lo suficientemente maduros para poder entender y estar preparados cuando en el colegio les hablen de ese tema. Y la gente me dirá, uy, pastor, ¿de verdad yo tengo que hablar de todos esos temas? Mire, cuando nosotros vemos el libro de los Proverbios, en el capítulo 7, las astucias de la mujer ramera, el escritor de los Proverbios, yo creo que fue un papá. Bueno, sabemos quién escribió los Proverbios, pero en ese proverbio en particular a mí me llamó mucho la atención, porque dice la Biblia que a este joven, que la ramera lo atrajo, dice la Biblia que sedujo al joven falto de entendimiento. Quiere decir que él no entendió y por eso lo sedujo la ramera. Quiere decir que este muchacho no tuvo un papá que lo guiara, que le hablara, que no fuera seducido por la ramera. ¿Por qué lo sedujo la ramera? La Biblia lo explica ahí en Proverbios 7, 6 al 27. Porque fue falto
de entendimiento. Quiere decir que nadie le explicó esto, y si vino una mujer depravada, ¿y lo qué? ¿Y lo dañó? Y lo dañó. Lo pervirtió. Así de sencillo. Y es que eso pasa en los buenos muchachos, de verdad, los que no tienen entendimiento de por sí, las mujeres u hombres también. Entonces, con las muchachas. Exponerlos a estos temas les da el entendimiento de qué es este tema, de qué es un rufi, de qué es un éxtasis, de qué es esto, porque el día de mañana, cuando se enfrenten, no, que esto es bacano, cuando yo le digo a mis hijos, mire, esto es lo que produce en el cerebro, esto es lo que hace, esto es esto, no solo esto es pecado, sino esto es lo que causa la adicción tan poderosa y te lleva a esto, es que los padres hoy no tienen, les da pereza buscar, les da pereza, hay muchos que se vuelven religiosos y van allá, que yo los llamo los aleluyas, porque todo es aleluya y gloria a Dios, pero no hay una iglesia que los forme, ¿verdad?, en las cosas y cómo enfrentar estas cosas. Entonces no tienen la capacidad y resulta que ellos son faltos de entendimiento. Entonces un niño falta de entendimiento, pues le diga al otro amiguito y le dice, no, que esto es muy bacano, que esto lo hace sentir así, en el cielo. Y pues si es falta de entendimiento, ve y se la toma y queda adicto. En cambio, si uno llega y lo hace y empieza, pues claro que él va a entender qué es un rufi, qué es un éxtasis, qué es las drogas que se están viviendo, cuáles son las consecuencias, qué es lo que va a hacer sentir, qué te va a hacer sentir en el cerebro, que vas a pasar por esto. Entonces no va a ser falto de entendimiento y por eso no va a ser seducido cuando enfrente esas cosas. Entonces yo creo que la exposición de estos temas, porque esta mujer Esther fue expuesta, por eso es que dice la Biblia, y le dieron todo lo que ella pedía. Quiere decir que Mardoqueo le dijo, mire, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto, porque ella lo pidió como si fuese algo que tenía conocimiento. Pero ojo, ¿sabes por qué? Porque Mardoqueo no creo que tuviera los recursos reales para poderle dar esas cosas a Esther. Claro. Sin embargo, tenía el conocimiento de esas cosas. Nosotros no necesitamos poner a nuestros hijos en el pecado para que tengan el conocimiento de esas cosas. Y teniendo el conocimiento, vienen a tener el entendimiento. Y es algo que no se hace. Mire, en las familias no se habla de estos temas. No se habla. Los papás no tienen el tiempo. Se ponen a ver televisión, se ponen a ver, pero nunca hay estos temas. Se preocupan de otras cosas. Se ponen a chismosear, a hablar de otras familias, en vez de preocuparse de que estos temas son importantes. Entonces yo creo que la exposición es el segundo paso que tenemos que tener en cuenta y que debe ser vital, porque criar a los hijos es importante. Es una tarea de verdad titánica. Y yo creo que todas las épocas yo creo que han tenido su dificultad, pero de verdad hoy en día miramos que es que el pecado hoy sí está latente, está al desnudo, y sí, como dicen, y pues ahí es donde nosotros como hombres, mujeres, como padres, madres, de verdad que tenemos que preocuparnos, porque pues anteriormente digamos que nos hablaban o nos pegaban porque era, digamos, el método de pronto de enseñanza de nuestros padres, chancleta, correa, bueno, lo que fuera, pero ese era, digamos, el método. Pero hoy vemos que el pecado está rampante por doquier, y ahí es donde nosotros como padres debe haber una preocupación de conocer. Y yo creo que en este punto hermoso que Dios nos está hablando de cómo hacer para que nuestros hijos se puedan enfrentar al pecado, se puedan enfrentar al mundo, se puedan enfrentar a todas las cosas que los van a rodear, porque tarde que temprano lo van a tener que hacer y ellos van a tener que tomar decisiones. Nosotros como padres jugamos un rol supremamente importante, un rol donde nosotros tenemos que conocer, tenemos que empaparnos del tema. Hay lastimosamente hijos que les preguntan cosas a sus padres y no saben. Entonces al muchacho, al ver que su padre no sabe, pues ¿qué hace? Va a los amigos, va a otras personas que, como bien lo decía mi esposo, le enseñan de pronto mal o le enseñan de una manera morbosa y dañan al muchacho porque no tiene entendimiento. Y qué lindo que nosotros como padres nos podamos preocupar. Yo sé que de pronto muchos dicen, pastora, yo ya lo estoy haciendo, pero hay muchos otros que de pronto no tienen esto, y ahí es donde tenemos que preocuparnos. Entonces, a diferencia de muchos que dicen, no, pastor, pues yo voy a educar a mis hijos en casa porque este mundo está muy terrible. Peor, yo les voy a decir una cosa, y con todo el respeto y de pronto el respeto de pastores que me están escuchando, yo tengo una apreciación distinta de esto, porque la Biblia nos dice que Dios nos manda
como ovejas en medio de lobos. Nos manda a ser luz en medio de las tinieblas. Dios nunca quiso que su pueblo se cogiera y se encerrara y se alejara de una realidad, sino por el contrario, que pudiéramos estar en medio de esa realidad y brillar en medio de las tinieblas. Dios nos manda al mundo, no nos aleja del mundo. Hay muchos padres que, con el respeto, vuelvo y le repito, de lo que usted haya decidido hacer con sus hijos, que ellos dicen, no, yo hago homeschooling, pues porque yo creo que es el peor daño que usted le puede estar haciendo a un hijo, porque resulta que usted se muere y él nunca va a tener las herramientas para enfrentar un mundo tan terrible como el que estamos viviendo. Hay otros que dicen, no, pues entonces si esto está tan mal, pues es mejor no tener hijos. Y yo creo que todas esas son las respuestas facilistas a tener que enfrentar el mundo y decir, voy a darle las mejores herramientas a mis hijos, como las de Esther, para que enfrenten un mundo de la moda que Esther enfrentó, de los banquetes, de lo social, hollywoodense, y aún así llevar su fe en alto, donde quizás nunca se ve mencionado a Dios, pero Dios está en todas partes, como el libro de Ruth, pero en ella llevó su fe y la llevó a salvar a un pueblo judío, porque su fe era grande en Dios. Y qué lindo de verdad que todos los padres puedan de verdad tener hijos como Esther. Todos se dieron cuenta que ella era judía y que Dios era su Dios. Sin perder la fe, vivió en un mundo persa y dio el ejemplo de que nunca sus valores se perdieron. Yo creo que eso es lo más grandioso de esta enseñanza. Y vamos a un tercer punto, aunque ya no nos queda casi tiempo, pero el tercer punto, cuando lo leamos, sigamos ahí el versículo 9 en adelante, porque tenemos mucha tela por cortar, pero el tiempo a veces es tan corto, porque ya vemos que expuso las verdades y por eso la educó en esas verdades, ¿verdad? Y dice, la doncella grabó sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales. Atavíos y alimentos y 7 doncellas especiales. Sigue. Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo la había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venían más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. Yo creo algo importante, porque tú lo leíste y ya nos quedan 4 minutos, pero algo muy importante es esto. Ella fue muy sabia en el entorno que vivió, porque otra diría, usted no niegue que es cristiana. Dice la Biblia que él entendió que no era el momento de revelar su identidad judía.
Quiere decir que la enseñó a ser sabia en medio de sus ¿qué? De su entorno, de lo que pasara. ¿Nuestros hijos son sabios? ¿O son religiosos? O emocionalistas. O emocionalistas. Esther nunca negó su fe, nunca negó a su Dios, pero fue sabia con respecto a cómo se comportaba Amén. Con los demás. Hay veces nosotros no nos enseñamos a ser ¿qué? Sabios. No solo entendidos, el entendimiento nos la da el conocimiento, pero la sabiduría, el cómo nos llevamos enfrente de ¿qué? De las circunstancias, de lo que sucede. De las circunstancias. Y Esther, aunque sale del anonimato, empieza a vivir una vida diferente, porque empieza a vivir una vida completamente diferente. Pasó de doncella a reina. Escúchame bien, dice la Biblia que halló gracia ante el rey, ante la gente, ante todo el mundo, aprendió a vivir una vida espiritual y aprendió a vivir una vida social. Sin embargo, su forma de vivir empezó a demostrar que Esther era diferente. Yo creo que no es mucho lo que nosotros digamos que somos cristianos, sino es cómo vivamos. Mire, y este es el tercer punto y tengo 3 minutos y se los voy a dar rápidamente. Bueno, 2 minutos ya. El problema no es ir a la playa. El problema no es estar en este mundo, es cómo vivimos en este mundo. Yo creo que los padres no le han enseñado a los hijos a cómo vivir en este mundo. Todos se lo han negado. Usted no puede, usted no puede, usted no puede, usted no puede, usted no puede. Pero no le enseñamos qué se puede hacer, cómo se debe vivir. Yo le he dicho a mis hijos, y se lo pongo como un ejemplo porque estamos haciéndolo con nuestros hijos. Hijo, el problema no es pertenecer a esto. Es qué haces cuando perteneces a esto. ¿Por qué estás allí? ¿Por qué quieres pertenecer? O sea, el problema no es no hacerlo, es cómo hacerlo. El problema no es no vivir en este mundo, es cómo vivir en este mundo. Y yo creo que eso es lo más importante. Él le enseñó cómo vivir en ese ambiente. Nosotros tenemos miedo a ser rechazados. Pero algo que me gusta mucho es que no es cómo ser rechazados, porque todo el mundo tiene miedo a ser rechazado y por eso se acopla al mundo, sino cómo ser diferentes en el mundo en que vivimos. Amén. No cómo ser raros, sino cómo ser diferentes. Cómo lograr apreciar la vida que Dios nos da en este mundo sin violar los principios divinos. Amén. Sin violar las cosas de Dios. Así que vamos a darle gracias al Señor porque ya nos resta 1 minuto y vamos a orar que esta palabra de verdad la podamos llevar a cabo como padres y como, bueno, esos guías de nuestros hijos y aún como Mardoqueo, muchos tienen sus sobrinos. No, y nos faltó mucho más. Si quieren más, pues vengan. Las puertas de Living Word, del Centro Cristiano de Palabra Viva, están abiertas para usted, para que siga aprendiendo estos temas y muchos más. Y gracias a las directivas de esta emisora por permitirnos hacer de los vientos los mensajeros de Dios. Así es, así que los invitamos y bueno, vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra hermosa que nos permitiste tener, por este espacio, Señor, y esta guía tan hermosa, Señor, para los padres. Bendícelos, ayúdalos, Señor, y que puedan llevar a cabo, Señor, todas aquellas cosas, Señor, que de pronto tuvieron falencia, Padre, pero que tú hablas y nos enseñas, Señor, Padre, en qué debemos mejorar. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos finalizado este tiempo con todos ustedes. Espero que haya sido de mucha bendición, que podamos aprender muchísimo cada vez que nos encontremos. Soy el pastor David Gómez. Y la pastora María Cristina de Gómez. Los bendecimos y de verdad, gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga. Sabemos que todas tus preguntas obtuvieron respuesta a través de las Escrituras. No olvides seguir enviando más preguntas y no te quedes con la duda. Conéctate a nuestro culto de mañana a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Pastor David Gómez Sánchez, en YouTube como Pastor David Gómez y en Instagram como PS_David Gómez. Pero no
no solamente representa a Dios. Hola, ¿haces parte del ministerio Living Word Christian Center? Sí. Y me imagino que quieres apoyar el ministerio con tus aportes y donaciones para que, al igual que tú, más personas escuchen el Evangelio, conozcan a nuestro Señor Jesús y sean salvas sin importar el lugar, la hora o lo que estén haciendo en cualquier parte del mundo. ¿Sí? ¿Y sabes cómo hacerlo? ¿No? Es muy fácil. Te voy a presentar a 6 amigos que te van a ayudar a cumplir esta gran misión. Solo debes escoger el que más se te facilite y convenga según el lugar del mundo donde vivas. Una vez lo escojas, serás nuestro amigo en común y él se encargará de guiarte para que puedas apoyar nuestro ministerio y así juntos continuar extendiendo el Evangelio de Dios a todo el mundo. Amigo número 1. Este amigo ayudará solo a las personas que se encuentran en Colombia. Si eres de las personas que te da pereza moverte de tu casa, hacer filas y no quieres contacto con otro ser humano, es al que debes elegir. Nuestro amigo Transferencia Electrónica te ayudará a realizar tu transferencia a través de la app móvil o página de internet de tu banco. Sí, cualquier banco del territorio colombiano. Los datos que te pedirá son los siguientes. Banco Davivienda. Título de la cuenta, David Gómez Sánchez. Tipo de cuenta, ahorros. Número de cuenta, 462400063337. Documento de identidad o cédula, 80-109-461. Amigo número 2. Este amigo también es colombiano y es el preferido por las personas que cualquier cosa es excusa para salir a la calle, caminar y entablar conversaciones con los viejitos en las filas de los bancos. Este amigo se llama Oficina del Banco Davivienda. Ve corriendo a la oficina más cercana y no olvides llevar los siguientes datos. Titular de la cuenta, David Gómez Sánchez. Tipo de cuenta, ahorros. Número de cuenta, 462400063337. Documento de identidad o cédula, 80-109-461. Nuestro amigo número 3 es otro colombiano, pero más informal. Se la pasa siempre en los barrios y ayuda a esas amas de casa, dueños de tienda y comerciantes que no quieren ir muy lejos. Para ir donde nuestro amigo Baloto, no olvides llevar los siguientes datos que te pedirán. Titular de la cuenta, David Gómez Sánchez. Tipo de cuenta, ahorros. Número de cuenta, 462400063337. Documento de identidad o cédula, 80-109-461. Nuestro amigo número 4 ayudará a aquellas personas multiculturales y multiregionales que están en cualquier parte del mundo porque es internacional, no conoce fronteras y viaja por los 5 continentes. Si vives en cualquier lugar del mundo y cuentas con una tarjeta débito o crédito, nuestro amigo PayPal debes escoger. Nuestro amigo número 5 es completamente gringo y solo ayudará a las personas que se encuentran en los Estados Unidos, pero si lo escoges te hablará en español. También además está en cada esquina. Nuestro amigo Bank of America te pedirá los siguientes datos. Tipo de cuenta, Checking Account Business. Titular cuenta, Living Word Christian Center by CMB Ministries. Número de cuenta, 3251-2698-9696. Dirección, P.O. Box 2369, Garden Grove, CA 92842. Nuestro amigo número 6 es un mero estadounidense. Le encantan los celulares y solo te ayudará si estás en los Estados Unidos. Es muy práctico y fácil de usar. Nuestro amigo Cel te pedirá el número telefónico, más 1-469-688-6702 para realizar tu transferencia. Ahora solo debes escoger a uno de nuestros amigos para realizar tu aporte. Recuerda que tu dar nos permite continuar predicando y extendiendo el Evangelio a todo el mundo. Juntos lograremos cumplir la gran comisión. Living Word Christian Center, donde el cielo es tu destino.